Hola, hola, hola. Shalom, shalom a todos. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Desde este lugar, desde esta plataforma, llegamos con una nueva enseñanza muy rica, muy interesante para edificar más nuestras vidas y para hacer un viaje al interior de nuestra mente, de nuestra existencia. Esta porción que compartimos y forma parte del libro de Números, lo podés encontrar en el capítulo 13 y hasta el 15 de este libro, es la porción número 37 de la Torá. Se llama Shelach Lecha. Dejo la pizarra al 100% a la vista para que no pierdas detalle, puedas tomar nota, porque yo necesito que nos pongamos las sandalias. Estamos en el medio del desierto, estamos con la dirección técnica de Moisés, el sacerdocio de Aarón, pero principalmente con la dirección profética y llena de promesas de nuestro Padre Eterno. Esta porción se llama Shelach Lecha, como dije, y significa esta expresión en hebreo: envía por ti, manda por tu cuenta, hacelo por tus medios. Esa es una traducción. Y esto surge del primer versículo. En estos 3 capítulos lo que vamos a confrontar es todo el sistema de creencias, toda lo que vos llamás fe en tu ser se va a ver confrontado. Más que nada porque la fe sin obras es muerta. No sé si tanto lo que vos y yo creemos, sino cuánto hacemos a causa de la fe. Porque aquí es lo que vamos a apreciar de esta experiencia. Este estudio contiene el relato bíblico de la comisión que armó Moisés para enviar 12 espías a la tierra que Dios entregó a los israelitas, la tierra de Canaán. Y allí Moisés los envía con una gestión, con una agenda, con una serie de tareas para responder, un informe que presentar y en función de ello avanzar hacia su conquista. Así que nos vamos a poner a estudiar porque hay muchos puntos y no quiero que se haga extenso el estudio. Disculpen la voz, estoy un poco congestionado. Vamos a leer la primera porción, la primera parte, que tiene que ver con este Shelach Lecha, que contiene un poco el puntapié para después entender el título: Mi creencia, mi destino. Quiero que sepas que lo que vos crees hoy está marcando el destino de donde vas a llegar. Todo lo que vos creas de vos, de Dios, todo lo que vos creas, lo que tenés por fe, eso encamina, hace un solo caminito que es hacia tu destino. Y en base a eso vamos a hablar. Dios habló a Mosé, versículo 1, capítulo 13 del libro de Números, en tu Biblia, en el Pentateuco, porción número 37, en la división de cátedra de la Torá. Dios habló a Moisés diciendo: si quieres, envía para ti a explorar la tierra de Canaán que yo entrego a los israelitas. Envía un hombre por cada una de las tribus de sus padres. Envía a los líderes. Versículo 3. Moisés los envió desde el desierto de Parán bajo la autorización de Dios. Todos eran hombres distinguidos, líderes de los israelitas. Sus nombres fueron los siguientes. Desde este versículo 4 hasta el 16, hasta el 15, aparecen los 12 príncipes elegidos para reconocer, espiar, explorar la tierra prometida. La primera observación que voy a compartir es por tu cuenta. Dios le dice: por tu cuenta. Yo no tengo nada que ver. ¿Por qué no tengo nada que ver? Porque en el mismo versículo donde surge esta propuesta, acá empieza que Dios le habló a Moisés. O sea, pareciera que la historia comienza acá. Ya vamos a ver que no empieza acá, que esto es una consecuencia de una charla anterior, una charla de hombres.
Dios acá le dice, envía por tu cuenta a explorar la tierra, envía hombres, porque dice acá que yo, envía la tierra de Canaán, perdón, que yo entrego a los israelitas. Yo ahí puse yo les doy, yo les entrego. No está en futuro, un futuro, yo les entregaría, no es un potencial, yo les entregaré, no es un futuro, es yo les doy, yo les entrego, es ahora, ya está dada. Dios trabaja en un solo tiempo. ¿Sí? La conjugación de verbos la hacemos nosotros y lamentablemente nosotros vivimos de relojes, de horarios, de fechas, de calendarios. Para Dios todo es una unidad, todo ocurre en simultáneo y Dios ya les estaba dando la tierra, no necesitaban esperar a que ocurriera, solo dependía de algo que es lo que estamos estudiando, que es su fe. Entonces Dios, no digo que se lave las manos, pero le dice, sí, anda, lo que te conviene es, te doy una sugerencia, envía gente preparada. El versículo que sigue dice, envía príncipes, uno por cada tribu, mandalos y que exploren lo que surge aquí. Bueno, la palabra explorar es una de las que más aparece en esta primera parte y en hebreo es la palabra latur, que ahí la estás viendo. Esta palabra que está ahí es latur. Y una de las traducciones es explorar, la otra es espiar, pero también tiene que ver con visitar. Y vamos a ver que pesa más la palabra visitar que la que espiar. Dios le dijo, vayan y exploren, vayan y hagan la tour, hagan una exploración. ¿Quién les dice esto? Se los dice Dios. ¿Por qué ellos necesitan ir a espiar una tierra, a explorar? ¿Por qué no creer a que Dios ya les dio una buena tierra, que Él ya la expió antes? ¿Por qué les digo la expió antes? Porque Él es especialista en espiar. Ahí está anotada la referencia de Números 10. Y en Números 10 también aparece la palabra latur, pero en Números 10 el que hace expiación, el que hace investigación es el mismo Dios. En el versículo 33 del libro de Números dice que los israelitas se alejaron a una distancia de 3 días del viaje del monte de Dios. El arca del pacto de Dios iba a una distancia de 3 días de viaje adelante de ellos, procurándoles un sitio para descansar. Esa palabra procurándoles también se escribe como latur, tiene que ver con explorando, buscando el lugar. O sea, el mejor espía que podía tener el pueblo hebreo era Dios. Ellos quieren ir a explorar, por eso Dios les dice, manden por su cuenta. Querían otro espía, porque se ve que no confiaban en el espía que les estaba regalando la tierra. Ellos están denotando un estado de inseguridad, de incertidumbre respecto de la tierra que les va a dar. Y ahora cuando veamos la lista y veamos cómo surgió, también vamos a poder ver cómo surgió este planteo que es, como dije, arranca con una respuesta de Dios, una conversación entre Dios y Moisés. Y vamos a ver el origen de esta conversación. ¿Por qué surge esta conversación? La lista de fe de espías son 12 príncipes elegidos. Y la pregunta que yo hago y que me hice es, ¿quién la hizo la lista? Si yo leo de nuevo esto, te pido que lo sigas con tu Biblia porque es importante. En ningún lado dice que Dios le dijo, manda a estos hombres. Hasta el versículo 3, lo único que hay es una sugerencia de Dios para que envíe un príncipe por cada tribu paterna. Y lo que dice el versículo 3 es que Moisés los envió desde el desierto de Parán bajo la autorización o el acuerdo de Dios. Todos eran hombres distinguidos. Esto es importante que sepas que son todos de alta conciencia, de alta capacidad espiritual. Eran líderes. O sea, los líderes eran de alto nivel y estaban al frente de sus tribus. Y después viene la lista de los nombres. Pero aquí no dice quién la hizo. ¿Quién te parece que la hizo a la lista?
Podés anotar ahí y tomarte un examen, yo no te pido que me contestes. Lo que sí yo te voy a decir es que me fui automáticamente a que si estos son personas elevadas espiritualmente, ellos tienen que estar en la lista de las personas censadas entre 20 y de 20 años para arriba, que se hizo 12 capítulos antes. Al inicio de Números, lo primero que hay es un censo. Lo estudiamos hace 3 semanas. En el primer capítulo del libro de Números figura un censo. Y en el versículo 2 del capítulo 1 de Números dice: censa a toda la comunidad, esto lo manda Dios, toda la comunidad israelita por sus clanes familiares, en mayores de 20 años, los que sean aptos para enrolarse en el ejército de Israel. Tú y Aarón deberán contarlos de acuerdo a sus escuadrones. Versículo 4, muy importante. Junto a ellos habrá un representante de cada tribu que deberá ser cabeza de su línea paterna. Los siguientes son los nombres de los representantes que deberán estar con ustedes. Y aquí viene una lista de los príncipes, igual que la lista que figura en el estudio que estamos haciendo. La diferencia es que esta lista la hace Dios, porque es una tarea encomendada por Dios. La otra lista, la que estamos estudiando, la hace Moisés. Es una lista de hombres. ¿Por qué Moisés no tomó a esa gente preparada que hizo el censo? Esa gente que participó del censo es gente elevada que sabe y reconoce a su gente por su nivel espiritual, por su nivel de conciencia. ¿Por qué no utilizó a estos mismos hombres que usó Dios para hacer un censo? Porque ellos podrían ser muy buenos espías. Iban a mirar con un entendimiento elevado. Pero Moisés hizo una lista donde los nombres no coinciden ninguno con ninguno de estos anteriores. Y ahí tenemos un problemita. Y vamos a conocer cómo nació esta conversación con la cual inicia el capítulo 13. Tenemos que ir a Deuteronomio, capítulo 1, y dice donde Moisés empieza a redactar su Torá y a hablar con el pueblo que estaba a las puertas de entrar a la tierra prometida, y empieza a recapitular todo lo vivido. Y en el versículo 20 del capítulo 1 de Deuteronomio dice Moisés: allí les dije, ustedes han llegado al monte Morita. Miren, Dios vuestro Elohim ha puesto delante la tierra. Anda y ocúpala tal como te ordenara Dios, Elohim de tus padres. No tengas miedo ni te desanimes. Esa es la instrucción de Moisés justamente antes de esta conversación que inicia el estudio de hoy. El 22 dice, ¿qué pasó en ese momento? Pero entonces todos ustedes, o sea, todos los israelitas, se arremolinaron ante mí y me dijeron: enviemos hombres para que exploren la tierra y nos traigan un informe acerca del camino por el que debemos ir y de las ciudades que debemos arribar. Y Moisés se acredita: me pareció correcta la idea, y entonces tomé de entre ustedes 12 hombres, uno por cada tribu. Después sigue el relato que nosotros estamos estudiando. Una lista de hombres sin la aprobación de Dios no es lo mismo que la lista que hace Dios. Y eso es lo que va a traer consecuencias que las vamos a ver en la columna segunda, donde dice la instrucción. Ahora lo vamos a estudiar. Que la Torá se haya tomado el trabajo de detallar nombre por nombre, genealogía por genealogía y tribu por tribu, significa que mi nombre y tu nombre traído a nuestros días hoy, nombre y apellido hoy, antes no había apellidos, cada nombre tiene un peso de identidad y tiene una expectativa de fe que Dios pone en cada uno. Yo tengo un propósito, pero tengo un nombre que representa ese propósito mientras yo esté aquí en la tierra, y tengo una comisión asignada, un propósito, una tarea. La nuestra es de alumbrar, porque ya todo está resuelto en Yeshua. Y la tierra prometida
que estos varones fueron a explorar no es más ni menos que la resolución del propósito de mi vida y la realización de mi alma y la elevación de mi conciencia y mi mente. Esa es mi tierra prometida, esa tiene que ser tu tierra prometida si estás siguiendo y entendiendo o aceptando esta enseñanza. Por eso yo estoy en esa lista. De hecho, en la lista del libro de la vida está mi nombre y aquel que no haga las obras conforme a lo que dice la Torá será quitado de esa lista. ¿Entendés? Vos y yo estamos en una lista porque hay una expectativa. Vos y yo somos un sueño de Dios puesto en marcha. En mi caso, puesto en marcha hace más de 50 años y hoy recién estoy en un despertar de entendimiento y espero que esto llegue a tiempo a vos que sos joven, a vos que sos varón, mujer, que tenés todo un futuro por delante, pero si sos una persona adulta, mayor, de semejante edad a la mía, bueno, aprovechalo porque Moisés fue llamado a los 80 años a cumplir la misión de ser el Mesías de aquel pueblo esclavizado. Todavía estamos a tiempo, quiero decir, pero despertando una conciencia muy diferente a la que vamos a estudiar ahora de estos varones. Tu nombre está en una lista. Mi nombre está en una lista y es importante tomar conciencia de esto, porque estamos enviados a explorar. ¿A quién? A esta oscuridad que hay en el mundo y llenarla de luz. Nada más ni nada menos. ¿Cómo? Resolviendo nuestra existencia, realizando nuestro propósito, elevando nuestra conciencia y haciendo acciones luminosas. La instrucción que da Moisés está a continuación, versículo 16, 17. Versículo 17, capítulo 13, dice, esta es la instrucción, cuando Moisés los envió a explorar la tierra de Canaán, les dijo, vayan por el desierto de Negev y asciendan hacia la región montañosa y observen. Aquí dice, vayan por el desierto del Negev y asciendan hacia la región montañosa. En tu Biblia tradicional, que puede ser Reina Valera u otra versión, dice, suban por el Negev y suban al monte, como acá dice región montañosa. Por eso puse suban y suban. Son dos alturas. Y antes de pasar al detalle del informe, quiero aclarar esto. La tierra de Israel o la tierra de Canaán, la tierra prometida, es la tierra que está en una altura elevada por una cuestión, tiene un cierto nivel de espiritualidad elevado y por lo tanto está en una zona elevada. Por eso aquí lo que dicen es, vayan y asciendan por el Negev. Y después le dice, asciendan a la región montañosa. Cuando nosotros vemos la respuesta, cuando ellos vuelven, la verdad que ellos suben por el Negev, pero no dice que hayan subido a la montaña. Subir el Negev es ascender geográficamente, pero subir a la montaña es elevar la conciencia. Moisés, antes que nada les dice, van a tener que subir, hacer un esfuerzo porque van a estar en subida, pero también hagan una elevación espiritual. No se vayan con el planteo que me hicieron a mí. El planteo lo leímos desde Deuteronomio 1. Quiero ser claro en esto porque ese planteo de Deuteronomio 1 denota el espíritu que había en ellos, de ponerse a mirar lo que Dios les estaba regalando, ya se los había dado. Es como cuestionar tu herencia, si vas a recibir o recibiste una herencia. ¿Qué es esto de cuestionar? Están cuestionando a aquel que da lo bueno. Santiago 1 dice, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Dios da todo bueno. Y muchas veces nuestra conducta es como estos exploradores, que por no subir al nivel espiritual adecuado, cuestionamos lo que nos pasa.
lo que se nos ha dado. Rechazamos lo que se nos da. Vivimos ajenos, como dice las cartas de Pablo, que éramos ajenos a la vida de Dios. Pero ajeno es más grave que desentendido, porque ajeno es cuando sabés que eso no es tuyo y vos crees que no es para vos y trabajás como una víctima o como que no te tocó, entonces no tenés que participar. Y Dios necesita gente que se involucre. Y el que se involucra y se involucra de corazón, en espíritu y en verdad, Dios les da, lo incorpora. Y esto es lo más importante para destacar. Ellos no lograron hacer el segundo ascenso, que era el más importante. El físico lo tenían que hacer, si no, no llegaban. Los escritos de la Torá, los sabios de Torá dicen que la demora que hay, o el recorrido que había, era de 11 días entre el desierto donde estaban, desde donde partieron, hasta la tierra prometida. 11 días. Vamos a ver que tardan 40 y también ese es un dato que espero recordar informarles. Vamos a leer el informe que Moisés, las consignas que le da para que ellos hagan el informe. Versículo 18 dice: observen, ¿qué naturaleza es la tierra? Y el pueblo que la habita en ella, si es fuerte o débil, si son pocos o muchos. ¿Cómo es la tierra en donde habitan? ¿Buena o mala? ¿Cómo son las ciudades donde viven? ¿Abiertas o fortificadas? ¿Cómo es el suelo? ¿Fértil o estéril? ¿Hay árboles o no? Esfuércense y tráiganos de los frutos de la tierra. Este es el mensaje, esta es la instrucción que Moisés les da. Y ahí está, primero les pide que hagan un espíritu de la tierra. ¿Cómo era el espíritu del lugar? ¿Sí? El clima, el ambiente. Vos cuando entras a un lugar donde hay tensión se nota y donde hay buena onda también se nota. ¿Cómo era la calidad de las personas y qué cantidad de personas? ¿Cómo era la geografía? ¿Cómo era la estructura de la tierra montañosa, planicie, meseta? ¿Cómo era la arquitectura de las ciudades? Si eran amuralladas o eran abiertas. Y después el grado de fertilidad de la tierra, qué tan fértil o qué tan estéril. La pregunta después es si hay árboles o no. Y frutos, esfuércense en traernos frutos de la tierra. Todas estas consignas fueron respondidas por estos varones, menos una, la que está en color verde. ¿Sí? Aquí donde dice árboles, a ver si lo puedo marcar, ahí donde dice árboles, ahí abajo, no fue contestada. Vamos a leer la respuesta y vamos a mirar de qué se trata esto. En efecto, fueron rumbo al norte, exploraron desde el desierto hasta... a ver dónde dice. Al cabo de 40 días volvieron a explorar la tierra. Versículo 25 estoy leyendo. Fueron y volvieron ante Moisés, Aarón y toda la comunidad. Y le llevaron el informe. También mostraron el fruto de la tierra. Y contaron, le dijeron, llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, de la que en efecto fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Pero el pueblo que vive en esa tierra es muy fuerte, las ciudades están fortificadas y son muy grandes. También vimos allí descendientes de gigantes. Amalek habita al sur, los hititas, jebusita y emorita en la montaña, el kenanita en las proximidades del mar y las riberas del Jordán. Este es el informe. En ningún lado dice si había árboles o no. Y ellos empiezan respondiendo la última propuesta, era traer frutos. Moisés les dijo, lo último que les dijo es, esfuércense a traer frutos de la tierra. Esfuércense. ¿Por qué les dice eso? Porque ellos no estaban bien con su pensamiento, con su postura. Ellos tenían dudas, no creían a lo que Dios les iba a entregar y no sabían qué les iba a entregar. Esforzarse en traer frutos era traer un reporte positivo, alentador, para motivar a las personas que estaban bajo ese liderazgo. Recuerden que iban príncipes y eran líderes de tribus. Entonces,
Las 600.000 almas que había en el desierto dependían de estos 12 que iban a informar cómo estaba el lugar. Ahora, en definitiva, ellos hablaron del fruto y después empezaron a tirar todas negativas. Dijeron, estos son grandes, las ciudades son amuralladas, estos son gigantes y lo más importante, también lo importante que dijeron es dónde estaban ubicados los pueblos. Y como ellos conocían la cartografía, todos estos pueblos rodeaban a Israel. Lo que estaban diciendo, tenemos gigantes por todos lados que nos rodean, la tierra está buena, fluye leche y miel, eso es cierto, pero la verdad, estamos rodeados de gigantes, estamos atrapados en el desierto, estamos camino a la muerte indirectamente. La forma de expresarse de ellos es hablar de lo bueno y después poner un pero. Estos son los frutos, pero hay gigantes. La tierra fluye en leche y miel, pero son ciudades amuralladas y estamos rodeados. Hay que saber hablar, y cuando hay un espíritu negativo, derrotista, y como vamos a ver una conducta subestimada de ellos, y que subestima a Dios, por supuesto, el pero mata todo. El pero mata todo lo anterior que hay en un pero, en una sentencia. Yeshua dijo, en el mundo tendréis aflicción, es algo negativo, pero, dijo después, confiad, yo he vencido al mundo. Gracias a esa expresión, que cuando la dijo todavía estaba en la cena de Pesaj, antes de ser capturado, gracias a esa expresión él pudo llegar al madero. Si él hubiese dicho al revés, yo he vencido al mundo, pero en el mundo tendréis aflicción, ese pero mataba la primera parte y le daba vida a la aflicción del mundo. Estos hombres hablaron muy bien de los frutos y de la calidad de la tierra, pero lo mataron hablando de los habitantes de la tierra y de lo difícil que iba a ser avanzar para la conquista. Y lamentablemente, traído a nuestros días, hay muchos creyentes que se identifican con Dios, pero hablan muy mal. Y aquí acabo de hacer lo mismo que hicieron ellos. ¿Por qué ellos no hablaron de árboles? ¿Y qué son los árboles? Bueno, el espíritu representa todo esto, este checklist lo tenés que hacer vos con vos mismo, porque vos sos la tierra prometida de Dios. Dios quiere llegar al que sos vos en el futuro realizado, porque Dios ya te resolvió la vida y me la resolvió a mí. El asunto es que nosotros nos dejemos conducir a esa tierra prometida, porque como dice el título, mi creencia es mi destino. Si yo no creo como Dios cree, mi destino no es el mismo que Dios tiene planeado para mí. Y lo mismo es para vos. El espíritu de la tierra tiene que ver con qué aire me muevo yo. Ese es mi espíritu. Se ve la aura tuya, se nota, es agradable estar con vos, sos una persona recomendable, sos una persona a la cual le gusta estar con vos. La calidad y cantidad de habitantes tiene que ver con la calidad y cantidad de gente que se reúne o se relaciona con vos. ¿Qué calidad y cantidad de amigos tenés o referentes? ¿De qué nivel social? ¿De qué preparación? ¿Sí? Porque a veces, dime con quién andas y te diré quién eres, pesa aquí. Muchas veces tenemos malas relaciones, nosotros somos buenitos, pero el entorno no. Y también habla de eso. Geografía habla del aspecto del lugar, pero también habla del aspecto tuyo. ¿Cuántos quieren sacarse una foto cada vez que te ven a vos? Si estás vestido presentablemente o siempre andás más que de entre casa. La arquitectura es tus pensamientos, tu estructura, tus tradiciones. Si todavía estás plantado en estructuras viejas o tenés una flexibilidad en el entendimiento de tus creencias y de tus enseñanzas. Y acá me empieza a pesar un poco cómo está armado la base de tu entendimiento. La calidad de la tierra es si sos una persona con frutos. Si tenés
Si tenés y tengo frutos que mostrar, por eso la propuesta era traigan fruto, esfuércense. Y eso también tiene una mirada positiva o negativa. Traer frutos y esforzarse, como le dijo Moisés, a estos espías negativos podría representar que ellos tenían que pelearse con ellos para poder sacarle fruto, que les iba a costar trabajo sacar un fruto de muestra y traerlo. Esa es la mirada negativa. La positiva es decir, che, si la tierra está buena, entonces quiere decir que los frutos son grandes y nos vamos a tener que poner entre 2 o 3 a traer el fruto, que en sí eso es lo que pasó. Pero en el momento que Moisés se los dice y en el espíritu negativo que había que incentivarlos a poner un poco de ganas, de voluntad, a subir su conciencia. ¿Por qué no contestaron por los árboles? Porque los árboles representan a las personas y ellos nunca hablaron con las personas de allí. Nunca se establecieron. Los árboles es, la Torá compara mucho al hombre, al justo es como el árbol como la palmera, como el fruto de la palmera. Hay una comparación. El árbol representa a la persona y a su conocimiento, a la formación de su doctrina. Nunca reportaron porque nunca hablaron, tenían tanto miedo, se veían tan poca cosa delante de ellos que nunca llegaron a tener una entrevista con la gente de allí para conocer qué clase de árboles eran. Y eso es la respuesta que nunca dieron. El resultado, que es la tercera columna de este estudio, dice, fueron y volvieron, que es lo que decía el capítulo 25, versículo 25, fueron y volvieron, tiene que ver con, y fíjense que hay un bucle de flechas, de fueron a volvieron y de volvieron a fueron. Así como fueron con un espíritu negativo, no hubo nada allá que los motivara a cambiar su pensamiento, porque nunca subieron de nivel espiritual. Nunca hicieron el ascenso espiritual para mirar aquel lugar con ojos de conquista. Fueron y volvieron con el mismo espíritu negativo que cuestionaba a aquel que les daba la tierra. El mismo Dios que los liberó de Egipto, que los hizo pasar en seco por el mar, que les entregó la Torá, que les proveyó agua de la roca, que les brindó el maná, ese mismo Dios no fue suficiente, creíble, para que ellos cuestionaran la tierra en donde iban a ver. De todo lo que vieron, ellos confrontaron la fe y de lo que hablaron fue, hay gigantes. ¿Qué es un gigante en tu vida? El gigante es el termómetro de tu fe. Y te lo voy a explicar. Mientras más grande veas al gigante, significa que tu fe está muy, muy mal, está muy baja de nivel. Pero cuanto más fe tenés, el gigante cada vez es más chiquito. Y en la práctica no hay un gigante que baje de tamaño o que suba de tamaño físico. El gigante mide lo que mide. El asunto es cómo lo ves vos. Y si tus ojos no tienen fe, vas a ver un gigante que te multiplica en altura. Pero si tu fe es grande y mira como Dios mira, tu gigante va a ser más petizo que vos, de menor estatura. Si miras el capítulo 17 del libro de Samuel, donde David pelea con Goliat, todos los sistemas religiosos hablan de un gigante llamado Goliat. Pero si vos lees el capítulo 17 del primer libro de Samuel, en ningún lado dice que Goliat es un gigante. Solo se pasan las medidas de su estatura, de su peso y de lo que pesaban sus herramientas de combate. ¿Sabes qué pasa? La religión te hizo creer que Goliat era un gigante. ¿Para qué? Para manipular tu cabeza, tu mente, y con la excusa de hacerte parecer en fe a David, maneja tus emociones, tus pensamientos. En la Biblia no hay gigantes. En la Biblia hay hombres de fe que te enseñan a creer y a descubrir más la imagen de Dios. Mientras tu fe crezca, no hay gigantes. Mientras tu fe esté firme, no hay imposibles. Y mientras vos creas en vos, que ese era el problema de ellos, mientras vos creas en vos, crees que vos lo merecés, que lo vas a recibir, que todo eso que Dios tiene prometido es justo para que vos te realices, entonces no habrá
gigantes. ¿Qué pensaban ellos? ¿Cuál era su fe? El versículo dice, y así termina el capítulo 13, parecemos langostas y así nos ven ellos. Escuchame vos. Eran los príncipes, los de más alto nivel de cada tribu. Fíjate lo que estos dirigían al resto. ¿Cómo estarían los otros de nivel espiritual, no? Lo que pienso y lo que creo se nota. Ellos dicen, yo me veo como una langosta al lado de estos gigantes. Y ellos también me ven así. Es que es lógico. Un perro te quiere morder y te ladra cuando huele tu olor a miedo. Cuando vos tenés miedo, el perro se viene. Pero si vos no le demostrás miedo al perro, que te ladra constantemente, no se va a acercar. Va a ladrar para que vos te vayas y te asustes, pero porque él tiene más miedo que vos, porque no huele tu miedo. Y si pasa eso, tenés que acordarte que Dios te dio autoridad para someter a todo animal de la creación. Por eso puse Dios de langostas. ¿Te podés poner a imaginar que Dios va a dirigir langostas? ¿Te considerás un escogido como una langosta? O Dios es muy malo eligiendo, o nosotros somos muy malos como hijos o hijas. El asunto es salir de ese sistema de limitación. Ya salimos de Egipto físicamente, tenemos que liberar la mente y creer que nosotros estamos por encima de todo gigante, que no tenemos nada que compararnos con la langosta, salvo en la organización, porque ellos son buenas organizándose. Pero tengo que transmitir la fe porque la voy a necesitar para los ítems que vienen después. El punto que sigue dice conquistador. Si yo paso, entonces que pase. ¿Qué quiere decir esto? Hoy vimos que la palabra que está aquí arriba, a ver si la puedo marcar, ahí, era Latur. Ahí está. Abajo de explorar dice Latur, que podía significar visitar. Eso es lo que hicieron ellos. Fueron de visita a la tierra prometida. No fueron como futuros dueños. No fueron como propietarios. Fueron como turistas, como gente de paso. Y si es cierto, Dios dice que nosotros aquí somos forasteros en la tierra. Mientras estemos en la tierra somos administradores. Y significa que cuanto más podamos administrar, mejor. Porque cuanto más esté bajo el control del reino de los cielos, más productivo y más próspero es. Lo que quiero decir es que solamente 2 personas de estas 12 fueron las que hablaron positivo del informe y fueron hasta amenazadas con ser apedreadas y muertas en el desierto por rebelarse. Los otros 10 espías que hablaron negativamente y que terminaron contaminando al todo el pueblo, al punto de movilizarlo como para volver a Egipto, ellos quisieron matar a Caleb y a Josué, que son los 2 que dijeron, a estos los vamos a comer como pan. O sea, para ellos no había gigantes, lo único que había era una promesa concreta de Dios de que esa tierra era para ellos. Ellos se hacían acreedores de esa tierra, ya se sentían dueños, herederos legítimos. Entonces, la propuesta para vos y para mí, si ya que estás en la fe, si crees que sos un escogido, una escogida, si sos parte del pueblo sagrado de Dios y tenés promesas firmes, créelas y conquistá. Si ya que estás de paso, hace que pase. En el mundo hay 3 tipos de personas. Hay personas que no saben que las cosas pasan, no están enteradas, viven en una nube. Otras que esperan que las cosas pasen. Son esos que vienen y te piden oración, son los que te piden cosas para vivir, cosas para comer. Son esos que esperan que las cosas se las den otros. Esperan que las cosas sucedan, que alguien las saque del pozo. Como el que estaba parado en la puerta del templo, en la hermosa, y vino Juan y Pedro y lo levantaron y no le dieron ni oro ni plata, sino que le dieron la bendición de volver a caminar. Esos son los que esperan que algo pase. Pero hay otras que se llaman protagonistas, que son los que hacen que las cosas pasen. Y cuando nosotros tenemos fe en el Padre Eterno, más que en todas las cosas, por encima de todas las cosas suceden.
Estás para protagonizar tu vida. Y cuando vos no la protagonizás, alguien te usa para protagonizar la de él. Así estábamos en Egipto. La Torá en el capítulo 15 empieza a terminar diciendo, perdón por la voz, hablando de que en Shabbat fue corrupto por alguien que estaba haciendo leña y cortando leña. Cortar leña es primero haber matado un árbol. El Shabbat es un día de vida. En Shabbat resucitó Yeshua. En Shabbat pasan cosas buenas. En Shabbat yo me conecto con la vida, con la luz. Me reúno con la familia y tengo un espíritu de unidad. Bueno, en ese Shabbat había alguien cortando leña, alguien trabajando con madera muerta y haciendo un trabajo para obtener leña. O sea, el árbol es cortado, ya está muerto, pero cuando lo trabajas, fabricas leña. Y esa era la razón por la cual es observado y es llevado para ser apedreado y sacado del lugar. Había que erradicarlo. Eso tiene que ver con idolatría también. Y lo apedrearon. La pregunta es, ¿cuál es tu actividad en Shabbat? Porque acá el problema no es trabajar, el problema es cómo se trabaja. Porque acá lo encontraron trabajando con muertos. Y Dios es un Dios de vida. Que el Shabbat sea un día para que tu vida brille y haga brillar la de otros. Que se cumpla lo que dice Isaías 58 en la primera parte, antes de hablar del día de reposo. Que podamos ser personas de luz, que llevamos luz a otras personas. No, el problema no es trabajar, el problema es cómo trabajo. La última parte es una conexión con la porción que viene y es una forma de corregir la visión de estos espías negativos que empezaron mirando mal y acá Dios les da la solución, les da los tzitzit. Los tzitzit son los 4 flecos, los 5 flecos que van en los extremos de las vestiduras, en los 4 puntas. Y la intención es que cada vez que vean los tzitzit recuerden las misvot, las instrucciones, los preceptos, los mandamientos, las ordenanzas. Ese es el mensaje del tzitzit. La mujer enferma de flujo de sangre por más de 12 años, ella dijo, si yo toco el borde del manto de Yeshua voy a salvarme, voy a sanarme. Pero cuando tocó el tzitzit, Yeshua se dio vuelta porque de él salió poder, no del tzitzit. Y Yeshua la levantó y le dijo, tu fe te salvó. No te salvaron los tzitzit, la fe. No me voy a meter si hay que usar o no tzitzit. Me voy a meter con lo que representan los tzitzit, que representan a Yeshua. Representan a la encarnación de la palabra de Dios. Y la pregunta es, si te ven a vos, ¿de quién se acuerdan? ¿Cómo te refieren? Muchos me recuerdan como el gerente comercial de una empresa de electrodomésticos, porque no conocían mi fe, pero la mayoría me reconoce como un pastor que trabajó en una casa de electrodomésticos, porque cada vez que hablaba conmigo yo hablaba de Dios. No lo hago como jactancia, te estoy tratando de dar un modelo a que pienses cómo te recuerdan a vos. Y esto tiene que ver con ese informe que tenemos que hacer, ese checklist. Si hay personas que les gusta estar con nosotros, qué calidad de relaciones tenemos, cómo aparentamos, cuáles son las estructuras de pensamientos que tenemos. Vuelvo a decir, hoy nosotros somos los tzitzit, que tenemos que estar en los 4 extremos de las vestiduras. Las vestiduras de Dios terminan en los 4 puntos cardinales. Y es ahí donde tenemos que impactar, y más con un medio, un recurso como este. Lo más importante para que todo esto ocurra es este cierre, donde dice, cuídate de ti y de la doctrina. Te digo esto porque estos príncipes
condenaron a toda la generación que estaba con ellos. En el libro de Timoteo, en la primera carta de Timoteo, el versículo 14 del capítulo 4 dice: no descuides el don que hay en ti. Versículo 15: ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Versículo 16: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Lo que yo te estoy compartiendo, yo creo que puede alcanzarte a vos y a muchas personas para que salgan y se salven de un sistema opresor de esclavitud como es la religión, como es ese pensamiento obtuso de decir la Torá no sirve para nada porque es Antiguo Testamento. Yo cuido de lo que aprendo para poder transmitirlo y así afectar a otros a que salgan y se salven. Se salven de la pasividad, se salven de ser langostas, se salven de la negatividad, se salven de ser una visita por la tierra, de ser pasajeros que no van a ningún lugar, a ningún destino, sino que tengan propósito, identidad, una mente liberada, una mente fortalecida. La propuesta de Dios al final del capítulo 14 dice: a ver, estoy buscando. Aquí dice, versículo 30, versículo 29, me voy arriba, 28, perdón. Diles lo siguiente: así como yo vivo, dice Dios en juramento, si no he de hacer a ustedes lo que ustedes mismos han dicho a mis oídos. En este desierto caerán los cadáveres de todos ustedes. Está hablando de los 10 espías negativos. En este desierto caerán los cadáveres, todos los que fueron censados en cualquiera de los censos de ustedes, los mayores de 20 años, por haberse rebelado contra mí. En efecto, ninguno de ustedes ingresará a la tierra prometida, a la tierra sobre la que levanté mi mano jurando que ustedes la habitarían, excepto Caleb, hijo de Jefone, y Jehoshua, hijo de Num. Y los niños de ustedes, de quienes ustedes dijeron que caerían cautivos, a ellos los haré ingresar para que conozcan la tierra que ustedes rechazaron. Caleb y Josué se cuidaron de sí mismos y de la doctrina, porque con eso salvaron ellos y salvaron a sus tribus. Los otros, por ese pensamiento de langosta, se quedaron ellos murieron ahí inmediatamente, pero la generación hasta los 20 años murió a lo largo del desierto. Por eso el título es Mi creencia, mi destino. Revisá cómo crees, qué tan seguro estás y cómo vivís esa creencia, porque si la cuidás, perseverás, la trabajás y la elevás, te salvás y salvás a muchos. De Río Cuarto, Córdoba, yo te saludo, que sea de edificación, que haya llegado a tiempo a tu vida, para que trabajes tu fe y no veas gigantes, para que crezcas en el conocimiento del Padre Eterno y tu mente explote hacia adelante y hacia arriba. Poné tu me gusta, suscríbete al canal, hacé tus comentarios y espero que llegues a otras vidas alumbrando y sacándolas de ese sistema de esclavitud donde siempre hay gigantes que te hacen creer que sos langosta. Espero tus comentarios y compartí este mensaje. Si querés recibir los estudios semanales de la Parashá de turno, escribime abajo y yo te voy a compartir el enlace para que te sumes a nuestro grupo de WhatsApp. Que tengas un hermoso día de reposo, un Shabbat bellísimo y seas fortalecido en todo conocimiento y ciencia que Dios revele a tu vida. Shalom.